Hola, en este video vamos a resolver este problema de optimización, el cual es una aplicación de las derivadas. Dicho problema dice así: dos astabanderas están aseguradas con cables sujetos a un solo punto entre las astas como se muestra en la figura. Como pueden observar en esta figura tenemos dos astas. Tenemos una asta con una longitud de 20 pies y tenemos otra asta con una longitud de 10 pies. Estas astas están aseguradas por dos cables, los cuales están sujetos en un solo punto. Dicho punto se encuentra ubicado en el piso. Lo que nos pide el problema es lo siguiente: ¿dónde debe ubicarse el punto a fin de minimizar la cantidad de cable usado? Entonces vamos a llamar P al punto en donde están sujetos los dos cables. Como el problema nos pide la ubicación de ese punto P con el fin de minimizar la cantidad de cable usado, lo primero que tenemos que hacer es hallar una función objetivo. Esta función objetivo me tiene que representar o me tiene que expresar la cantidad total de cable usado. Pero para hallar esa función objetivo tenemos que introducir variables en nuestra figura. Para ello vamos a llamar x la distancia que tenemos desde la bandera de 20 pies hasta el punto P. Si x es la longitud que tenemos desde la asta de 20 pies hasta el punto P, tenemos que la distancia, entre el punto P y la asta de 10 pies viene siendo igual a 30 menos x. Es decir, esta pequeña distancia viene siendo igual a 30 menos x. Ahora, si L1 viene siendo la longitud de este cable y L2 viene siendo la longitud de este cable, y si L sub t es la longitud total de cable usado, tenemos que L sub t es igual a L1 más L2. Pero, como estamos resolviendo un problema de optimización, la función objetivo tiene que quedar expresada en función de una sola variable. Bueno, para que esta función, la cual viene siendo nuestra función objetivo, quede expresada en función de una sola variable, tenemos que calcular a L1 y a L2 basándonos en esta figura. Observen que la longitud de la asta de 20 pies con esta longitud X y también con L1 forman un triángulo rectángulo, en donde los catetos vienen siendo la longitud de 20 pies y la longitud X. L1 en este caso viene siendo la hipotenusa. Entonces podemos hallar a L1 aplicando el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Al aplicar el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo tenemos que L1 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 20 al cuadrado. Nos queda que L1 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 20 al cuadrado, que es igual a 400. Despejando L1 nos queda que L1 es igual a más o menos la raíz cuadrada de X al cuadrado más 400. Como L1 es una longitud y las longitudes son cantidades positivas, solamente vamos a tener en cuenta la solución con signo positivo, y nos queda que L1 es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más 400. Observen que ya tenemos a L1. Ahora vamos a calcular a L2. Para ello observen que la longitud de 10 pies, o mejor dicho, la longitud de la asta de 10 pies con esta longitud 30 menos x y también con L2 forman un triángulo rectángulo como en el caso anterior. Entonces para hallar a L2 aplicamos el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Al aplicar el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo tenemos que L2 elevado al cuadrado es igual a 30 menos x elevado al cuadrado más 10 al cuadrado. Nos queda que L2 al cuadrado es igual a 30 menos x al cuadrado más 10 al cuadrado, pero 10 al cuadrado es igual a 100. Despejando L2 nos queda que L2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de 30 menos x elevado al cuadrado más 100.
Como L2 también se trata de una longitud, solamente vamos a tener en cuenta la solución con signo positivo y nos queda que L2 es igual a la raíz cuadrada de 30 menos x elevado al cuadrado más 100. Observen que también tenemos a L2. Ahora reemplazamos en esta función o en esta ecuación. Vamos a reemplazar por acá. Tenemos que L sub t es igual a L1, pero L1 es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 400. Más L2, pero L2 es igual a la raíz cuadrada de 30 menos x elevado a la 2 más 100. Y observen que ya tenemos una función que me representa la longitud total de cable usado y que además está en función de una sola variable. Ok chicos, ahora vamos a hallar los puntos críticos de la función objetivo, es decir, los puntos críticos de esta función. Para ello derivamos nuestra función objetivo y lo que nos dé esa derivada lo igualamos a 0. Pero antes de derivar vamos a pasar estas raíces cuadradas a exponentes fraccionarios y nos queda que L sub t, que en este caso está en función de x, es igual a x al cuadrado más 400 elevado a la 1 medio más 30 menos x elevado al cuadrado más 100 y esto queda elevado a la 1 medio. Ahora sí, derivamos. Vamos a derivar aplicando la regla de la cadena. Siendo más exactos, vamos a aplicar la regla de la cadena para derivar funciones compuestas, es decir, funciones del tipo f de x elevado a la n. Para derivar funciones del tipo f de x elevado a la n, bajamos n, que es el exponente, lo bajamos a multiplicar. Y esto queda multiplicando por f de x elevado a la n menos 1. Es decir, se le resta 1 al exponente que viene siendo n. Y esto a su vez multiplica por f' de x. F' de x viene siendo la derivada interna. Entonces, derivando esta función nos queda que L sub t' de x es igual. Comencemos derivando esta función, es decir, derivando la función x al cuadrado más 400 elevado a la 1 medio. Aplicando esta regla nos queda, bajamos 1 medio, que es el exponente, lo bajamos a multiplicar, y esto multiplica a x al cuadrado más 400 elevado a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio, y esto multiplica a la derivada interna, es decir, la derivada de x al cuadrado más 400. La derivada de x al cuadrado más 400 es igual a 2x, más. Ahora derivamos esta función. Bajamos 1 medio, que es el exponente, lo bajamos a multiplicar, queda multiplicando con 30 menos x elevado a la 2 más 100 elevado a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Y esto que multiplica a la derivada de esta expresión, es decir, la derivada interna. Y nos queda 2 por 30 menos x, y esto que multiplica a la derivada de 30 menos x. La derivada de 30 menos x es igual a menos 1. Recuerden, derivada de 30 es 0, menos la derivada de x, y la derivada de x es 1. Y nos queda esto multiplicando por menos 1. Ahora observen lo siguiente. Este 2 lo podemos cancelar con este 2. Este 2 también lo cancelamos con este 2. Y nos queda que L sub t' de x es igual. Chicos, aquí tenemos esta expresión x al cuadrado más 400 elevado a la menos 1 medio. Al pasarlo como denominador con exponente positivo y al pasarlo enseguida como raíz cuadrada, nos queda x, ojo, x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 400. Más. Operando primero esta pequeña parte, nos queda x menos 30. Es decir, se aplica acá la propiedad distributiva. Menos 1 por menos x es igual a x. 30 por menos 1 es igual a menos 30. Y nos queda x menos 30 sobre
al pasar esta expresión como denominador, ¿sí? Con exponente positivo, y al pasar de forma inmediata como raíz cuadrada nos queda x menos 30 sobre la raíz cuadrada de 30 menos x elevado a la 2 más 100. Y observen que ya tenemos la derivada. Ahora vamos a igualar a 0 para calcular nuestros puntos críticos. Al igualar a 0 L sub t' de x, nos queda la siguiente ecuación. Esta es la ecuación, vamos a ubicarla por acá. Las soluciones de esta ecuación vienen siendo los puntos críticos de esta función. Entonces debemos desarrollar o debemos resolver esta ecuación. Para ello vamos a pasar a esta expresión que está sumando a este lado, la pasamos a este lado a restar y nos queda x menos 30 sobre la raíz cuadrada de 30 menos x a la 2 más 100 igual a menos x sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más 400. Ahora elevamos al cuadrado toda esta ecuación con el fin de quitar estas raíces cuadradas y nos queda x menos 30 a la 2 sobre 30 menos x a la 2 más 100 igual a x a la 2 sobre x a la 2 más 400. Ahora vamos a pasar esta expresión que está dividiendo en este lado, la pasamos a este lado a multiplicar. Lo mismo vamos a hacer con esta expresión. Está dividiendo en este lado, la pasamos a este lado a multiplicar. Y nos queda x menos 30 a la 2 por x a la 2 más 400 igual a x a la 2 que multiplica a 30 menos x a la 2 más 100. Ahora vamos a desarrollar este binomio al cuadrado y nos queda x a la 2 menos 60x más 900. Esto multiplica a x a la 2 más 400 igual a x a la 2 que multiplica. Acá también desarrollamos este binomio al cuadrado y nos queda 900 menos 60x más x a la 2 más 100. Vamos a desplazar esto un poco más arriba para tener más espacio. Listo. Ahora aplicamos la propiedad distributiva para desarrollar este producto. Nos queda x a la 4 más 400x a la 2 menos 60x a la 3 menos 24.000x más 900x a la 2 más 360.000 igual. Acá también aplicamos propiedad distributiva, pero antes de aplicar propiedad distributiva reducimos términos semejantes y nos queda x a la 2 que multiplica 900 más 100 es igual a 1000. 1000 menos 60x más x a la 2. Ahora reducimos términos semejantes en este lado y nos queda x a la 4 menos 60x a la 3. Ahora tenemos 400x a la 2 más 900x a la 2 es igual a 1300x a la 2 menos 24.000x más 360.000 igual. Acá desarrollamos este producto aplicando la propiedad distributiva y nos queda 1000x a la 2 menos 60x a la 3 más x a la 4. Observen ahora, cancelamos este x a la 4 que está en este lado, lo cancelamos con este otro x a la 4 que está en este lado de la igualdad. Cancelamos menos 60x a la 3 con este menos 60x a la 3 que está en este lado. Y nos queda 1300x a la 2 menos 24.000x más 360.000 igual a 1000x a la 2. Ahora pasamos este 1000x a la 2 que está sumando en este lado,
lo pasamos a este lado a restar y nos queda 1300x a la 2 menos 1000x a la 2 menos 24.000x más 360.000 igual a 0. 1300x a la 2 menos 1000x a la 2 es igual a 300x a la 2 menos 24.000x más 360.000. Ahora vamos a dividir toda la ecuación por 300, o lo mismo, vamos a multiplicar toda la ecuación por 1 sobre 300 y nos queda x a la 2 menos 80x más 1200 igual a 0. Observen que nos quedó una ecuación cuadrática, pero para no alargar mucho este video les voy a compartir las soluciones de esta ecuación cuadrática de forma inmediata. Las soluciones de esta ecuación son las siguientes. Tenemos como primera solución x igual a 20 y como segunda solución tenemos x igual a 60. Pero para este problema solamente vamos a tener en cuenta la solución x igual a 20. ¿Pero por qué? Vamos a desplazar esto un poco más arriba con el fin de observar bien esta imagen. Observen. ¿Qué pasa si x es igual a 60? Esta distancia nos daría 30 menos 60. Y 30 menos 60 es igual a menos 30. Pero las distancias, como ya deben saber, no pueden ser negativas. Es por eso que solamente tenemos en cuenta, tenemos un solo punto crítico. Dicho punto crítico es x igual a 20. Bueno chicos, para terminar, vamos a definir si el punto crítico es un máximo o un mínimo relativo usando el criterio de la primera derivada. Para ello dibujamos esta recta numérica. Recuerden que más allá a la derecha de la recta numérica tenemos más infinito y más allá a la izquierda de la recta numérica tenemos menos infinito. Seguido de ello ubicamos nuestro punto crítico x igual a 20 en nuestra recta numérica. Luego dibujamos esta línea vertical de tal manera que pase por donde esté ubicado nuestro punto crítico en la recta numérica. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar en este espacio un valor que esté a la derecha de 20. Ejemplo de un valor que esté a la derecha de 20. Un ejemplo es el número 30, pero en este espacio lo vamos a colocar como x igual a 30. Ahora, en este espacio vamos a colocar un valor que esté a la izquierda de 20. Ejemplo de un valor que esté a la izquierda de 20. Un ejemplo es el número 10, pero en este espacio lo vamos a colocar como x igual a 10. Ahora vamos a evaluar la derivada cuando x es igual a 30. Es decir, vamos a evaluar L sub t' de 30. Si calculamos L sub t' de 30, esto nos va a dar un valor mayor a 0. No nos va a importar mucho el resultado, sino el valor que toma este resultado. Si L sub t' de 30 es mayor a 0, quiere decir que tenemos un resultado con signo positivo. Ahora vamos a evaluar la derivada cuando x es igual a 10. Es decir, vamos a evaluar L sub t' de 10. Si calculamos L sub t' de 10, esto nos va a dar un valor menor a 0, es decir, un valor negativo. Ahora vamos a aplicar la teoría del criterio de la primera derivada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestra derivada pasa de ser negativa a ser positiva. Cuando esto sucede, quiere decir que nuestro punto crítico x igual a 20 es un mínimo relativo. Si el punto x igual a 20 es un mínimo relativo, quiere decir que x igual a 20 minimiza esta función, es decir, la cantidad total de cable usado. Ahora vamos a dar respuesta a lo que nos pregunta el problema, es decir, ¿dónde debe ubicarse el punto, es decir, el punto P, a fin de minimizar la cantidad de cable usado? Ya sabemos que la distancia x igual a 20 pies es un mínimo relativo, es decir, es la distancia que minimiza la cantidad total de cable usado. Entonces, vamos a reemplazar x igual a 20 pies por acá. Sabemos que x, que es el mínimo relativo, es igual a 20 pies. Ahora, si reemplazamos x igual a 20 pies por acá, nos queda 30 menos 20. Y 30 menos 20 es igual a 10.
es decir, 10 pies. Entonces, para responder a esta pregunta, lo podemos hacer de dos formas. La primera forma, el punto P debe ubicarse a una distancia de 20 pies de la asta de 20 pies. La segunda forma de responder, el punto P debe ubicarse a una distancia de 10 pies de la asta de 10 pies. Y eso es todo, amigos.